El día de hoy tendremos nueva actualización de 1004. Como cada 2 semanas 1004 nos trae nuevo contenido. Y finalmente estará llegando la tan hablada Arena 5 vs 5. El cual es una arena que yo había comentado que ya llegó hace rato en Corea. Y finalmente estará llegando a la versión global. También estarán llegando algunos eventos, entre otras cosas. Pero antes de analizar más a detalle lo que nos trajo esta nueva actualización de 1004, te dejaré con los anunciantes del canal. Si quieres comprar oro, pase o cualquier cosa dentro de 1004, te recomiendo el servicio de Drew Store. Aquí podrás comprar cualquier cosa dentro del juego al mejor precio de mercado. Así que si quieres comprar oro o cualquier cosa entre 1004, no olvides usar el servicio de Drew Store. Si tú quieres jugar 1004 sin interrupciones, recomiendo el servicio de Ufone. Ufone es un teléfono virtual en la nube que estará 24/7 activo para usted. Como están viendo, funciona con 1004 sin ningún problema. También suele funcionar con otro juego y futuros lanzamientos de Wimei. Así que te está dejando enlace en la descripción de lo que es Ufone si te quieres experimentar una experiencia AFK sin interrupciones 24/7. Y ya estamos acá en la parte de foro, cuando estamos analizando más a detalle lo que trae esta nueva actualización. Como podemos ver a simple vista que no será una actualización que te está trayendo tanto contenido. Vamos a analizar más a detalle el mantenimiento de 6 de enero. Tendremos el suelo de siempre. Por favor, comprenda que no podrá acceder al juego durante el mantenimiento de actualización. Recuerda conectarte al juego en un lugar seguro ante el mantenimiento de actualización. Veamos los horarios. En el caso de Europa va a ser de la 1 AM a 4 AM. En SA va a ser de la 8 PM a 11 PM. Y en EA será de las 7 PM a 10 PM. Estaremos hablando de un mantenimiento de aproximadamente 3 horas. Suele ser el tiempo de costumbre. Como siempre, esto estará dirigido a todas las regiones. Veamos el resumen de actualización. Tendremos nuevos eventos, nuevo contenido JCJ Arena, que esto ya lo había comentado. Mejora en la recompensa de la tarea diaria. Mejora en la dificultad de las misiones del área de capa 1 del barco Mirage. Estos serían los 4 puntos importantes de esta nueva actualización. El portal inclusión en mercado unificado estará restringido de 30 minutos ante mantenimiento. El programa de mantenimiento puede cambiar según la circunstancia sin previo aviso. No puedes acceder al juego durante mantenimiento. Haremos todo lo posible para brindar un servicio estable. Bueno, una actualización que se ve pequeña, sin embargo, el único contenido grande que estará llegando es la arena JCJ, que ya lo comenté en un video anterior. Y el tema de mejora la dificultad de las misiones del barco Mirage capa 1, que es el mapa nuevo que se agregó a nivel 155. Posiblemente sea una reducción en la cantidad de bichos que hay que matar en este mapa. Igual, esto habrá que verlo más adelante. Ahora vamos a analizar más detalle la parte de los eventos. Como lo comenté al inicio, no hay tantos eventos, pero bueno, en fin, tendremos el resumen del evento El Amanecer de Mir. Tendremos el saludo acá, el cual tendremos el primer evento, es un retrochet de 14 días de Drag of Mir, que va a ser de 6 de enero al 3 de febrero. Y el último evento que tendremos es la caja de regalo de dragón negro, que este va a ser de 6 de enero al 19 de enero. Vamos a estar analizando el primer evento check, el cual es un registro de 14 días. Simplemente regístrate en el mundo de Mir durante 14 días y obtén recompensas especiales a través del evento registro de 14 días Drag of Mir. Consulte más detalle a continuación. Este va a ser de 6 de enero al 3 de febrero. Va a ser en la parte del confeti, donde es costumbre. El día 1 trae dando una casa de dragón épica, piedra de mejor artefacto de dragón por 3, hierba Noi épica, cada selección de invocaciones por 100, que es bastante bueno, aceite de bendición de dragón épico por 2. El día 6 tendremos cristal de hielo épico por 10, el día 7 cada selección de material artefacto legendario por 1, el día 8 panas de nieve eterna épica por 5, el día 9 piedra de mejor artefacto de dragón legendario por 1, el día 10 tendremos aceite gordito por 5, el día 11 tendremos K de selección de invocación por 100, el día 12 tendremos K selección de material artefacto épico por 5, el día 13 cristal de hielo legendario por 5 y el día 14, como suele ser costumbre, una estatua de dragón legendaria. La verdad, un evento que es bastante sencillo. Más que todo, lo que veo bastante interesante son las 200 invocaciones a selección. Y por último tendremos el evento de caja de regalo de dragón. Este va a ser del 6 de enero al 19 de enero. Todos los días será dropeado la cantidad de 25 cajas y este evento será hasta el 19 de enero. Entre las recompensas más importantes tendremos que nos estarán dando por 10 invocaciones. Este es el evento que suele dar muchas invocaciones, lo cual es un evento bastante bueno. Y también tendremos posibilidad de cualquier materia de dragón. Pero como lo comenté, este evento está más que todo bufeado en la parte de las invocaciones. Como también nos está dando la cantidad de por 10, cual podremos obtener aproximadamente unos 1000 a 1200 invocaciones de todo tipo. Una actualización que se ve bastante pequeña para ser la primera actualización del año. Sin embargo, está llegando el contenido Arena, cual ya yo hice un video, por aquí te lo está dejando,
para que vean más a detalle cómo funciona esta arena, entre otro contenido más que están por llegar. Así que nada, nos vemos en el video que estoy dejando acá al lado. Bye chicos.